Vamos a dar inicio entonces a esta audiencia que es la número 254 de hoy día, jueves 29 de octubre de 2020. Como siempre, de constancia que el tribunal se encuentra en su configuración original con la magistrada señora Chaín vía remoto, señora Bugueño en su oficina de la dependencia del Centro de Justicia, González y Ocampo en la sala de juicio. Les voy a solicitar entonces igualmente a los intervinientes su individualización. Buenos días a la Fiscalía. Gracias a su señoría, muy buenos días. Por el Ministerio Público comparecen el abogado Rodrigo Álvarez y los fiscales Jaime Retamal y Jimena Chong, todos vía remota. Gracias. Consejo de Defensa del Estado. Muy buenos días, su señoría, muy buenos días a todos. Por el Consejo de Defensa del Estado comparece la abogada Lucía Aguirre Bravo. Gracias. Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos comparece la abogada Adriana Zúñiga y en el transcurso de la audiencia se conectará el abogado Manuel Navarrete, ambos por vía remota. Gracias. Querellante, Fundación Ciudadano Inteligente y otros, buenos días. Buenos días, por Fundación Ciudadano Inteligente, Federación de Pescadores Artesanales de Corral, Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Históricos de Valdivia y Fede Pesca San Juan, comparece el abogado Nicolás Acevedo. Gracias. Querellante por Hugo Gutiérrez, buenos días. Señoría, buenos días, y a todos los intervinientes, buenos días. Por el querellante Hugo Gutiérrez Galvez comparece el abogado Felipe San Martín a través de vía remota. Gracias. La defensa entonces, a la defensa del señor Orpi, buenos días. Buenos días, señoría. Buenos días, colega. Por Jaime Trifuchón, abogado Sergio Rodríguez Oro. Gracias. Señor Orpi. Buenos días, su señoría. Jaime Orpi presente en la audiencia 254. Gracias. Por la defensa del acusado señor Isasi, buenos días. Buenos días, magistrado, y buenos días a todos los intervinientes. Comparece el abogado Cristian Mardones Flores en representación de doña Marta Isasi Barbieri por vía remota, y durante el transcurso de la jornada seré reemplazado en algún momento por la colega Catalina Osvaldo. Perfecto. Señor Isasi, buenos días. Muy buenos días, magistrada. Buenos días, magistradas. Muy buenos días a todos. Me encuentro vía remota. Gracias. Defensa del acusado señor Lobos, buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Fernando Lobos Torres, la abogada Catalina Tuane comparece vía remota. Mi representado estaba conectado en la audiencia, pero se cayó. Estoy hablando con él y me señala que le está pareciendo que hay un error desconocido, su señoría. Eso es lo que me informa, y por lo tanto le pediría unos minutos para ver si es que puede solucionar su problema de conexión. Perfecto, vamos a estar a la espera entonces de la conexión del señor acusado señor Lobos. Vamos a ver si aquí el tribunal también nos podemos comunicar con él a los efectos de apoyar su conexión. Muchas gracias, señoría. Disculpe, buenos días. Señor Lobos, buenos días. Disculpe, magistrado. Sí, ¿tiene buena conexión ahora? En este momento se ve que tengo buena conexión. Ya, ¿usted está conectado por computador o por su teléfono en este minuto? Por computador, magistrado. Perfecto. Bueno, en todo caso, igual le hago recuerdo que tenemos la sala de juicio con las medidas dispuestas ante cualquier eventualidad para que concurran al Centro de Justicia y podamos seguir con la audiencia. Muchas gracias, magistrado. Defensa de Corpesca S.A., buenos días. Muy buenos días, su señoría. En representación de Corpesca S.A. comparece la abogada Carolina Oreque y los abogados Carlos Balbontín y Waldo Baum. Perfecto, gracias. Nos encontramos entonces en condiciones de continuar con las alegaciones de clausura de la defensa del acusado señor Orpiz. Lo escuchamos. Está sin audio, señor Rodríguez. Y ahora sí, muchas gracias, Ahora su señoría. Sí. Ahora sí, muchas gracias. Para terminar lo que son el aspecto jurídico del delito de cohecho,
quisiera tocar un tema bastante breve, que es aclarar, o por lo menos mirado desde el punto de vista de la defensa, es si efectivamente mi representado tenía interés en las materias que se han referido en la acusación. Es decir, si tenía interés en general en la actividad pesquera, sea esta industrial o sea artesanal, ¿ya? Porque como bien sabemos, este punto acerca de la existencia del interés, y ya lo hemos dicho, es el núcleo, uno de los núcleos centrales de la imputación de delito de cohecho. O sea, se sostiene y se afirma que tenía interés, y que por lo tanto al tener interés debería haberlo revelado, debería haberse abstenido, y eso implica una infracción de los deberes del cargo, lo que unido al beneficio configuraría el delito de cohecho calificado. Obviamente, eso sería como defensa. Las preguntas que tenemos que hacernos y que intentaremos responder son: ¿tenía efectivamente interés el ex senador don Jaime Orpiz Buchón en las materias relativas con la pesca en general? ¿Qué entiende la ley? ¿Qué entienden los reglamentos aplicables por el concepto de interés? Y una obvia pregunta que queríamos hacernos es si ese concepto de interés es el mismo que ha existido en toda la época que abarca, o todo el tiempo que abarca el juicio, o ha ido mutando o ha ido cambiando, ¿ya? La posición de la defensa, su señoría, es bastante clara, es que mi representado, de acuerdo al concepto legal que hay, que es un concepto normativo de interés, nunca ha tenido interés en la actividad pesquera. Este concepto de interés, además de ser normativo, es decir, de estar definido y regulado en la ley, ha ido modificándose en el tiempo, ha ido ampliándose cuando se entiende que hay interés por algún sujeto, pero en general, en la época que abarcan los hechos que son objeto de la acusación, el interés que se define normativamente se circunscribe a la propiedad, al patrimonio, al dominio, directamente del parlamentario o indirectamente a través de las personas que señala la ley, que referiré más adelante, en alguna actividad económica, sea a nivel industrial o sea a nivel artesanal de la actividad pesquera. Y como segundo aspecto que dice relación con tener interés en esa época, era cuando había alguna relación profesional, ¿ya?, entre esa actividad y el parlamentario, ¿ya? Ninguna de esas circunstancias concurren en el caso concreto, ¿ya? Esta pregunta además la podríamos hacer también, por ejemplo, respecto de las telecomunicaciones en cuanto a los aportes para su campaña política realizada por las empresas Centel y GTD, que ya se encuentran debidamente acreditados, ¿ya? Al igual como ocurre con las materias de telecomunicaciones, don Jaime Orpiz Buchón no tenía ni nunca ha tenido interés en la actividad pesquera. ¿Cuál era el interés? Porque como referido aquí hay una evolución. ¿Cuál es el concepto de interés que es el que debemos partir de la base y determinar si concurre o no? Es el de abril del año 2009, ¿ya? Es decir, abril-mayo, que es un mes antes, un par de meses antes de este supuesto, en la teoría del caso del Ministerio Público y de los acusadores, acuerdo basal, ¿ya? La ley en ese momento establecía los artículos que eran los artículos 5b y 5c de la Ley Orgánica Constitucional del Congreso Nacional. Por lo tanto, en este punto deberíamos, y la pregunta es, ¿qué entendía por intereses esa ley orgánica del Congreso Nacional y quién debía tener esos intereses, ¿ya? La primera pregunta era ¿qué entendía por intereses la ley orgánica del Congreso Nacional? Lo respondía el artículo 5C. El artículo 5C o 5C fue agregado en el año 1995 por la ley
19.653. Y establece este artículo 5C la obligación de hacer una declaración de intereses para los senadores. Y la norma nos remitía y decía expresamente que los intereses había que estarse a la norma del artículo 60 de la ley 18.575. La norma del artículo 60, por otro lado, cuando regula la declaración de intereses, ya en general aplicable a todos los funcionarios públicos, antes del año 1995 no había una obligación en este sentido de los senadores y diputados. Este artículo 60 dice: la declaración de intereses deberá contener la enunciación de las actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario. ¿Ya? Actividades profesionales y económicas en que participe la autoridad o el funcionario. ¿Ya? En cuanto a la segunda pregunta, era, ¿pero a quién podía, quién debería ser la persona que tenga el interés? Esa pregunta lo respondía el artículo 5B de la ley orgánica. Dice: los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directa o personalmente a ellos, sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad y el segundo de afinidad, inclusive, y a las personas ligadas a ellos por adopción. ¿Ya? Si vemos, por lo tanto, la primera pregunta era ¿qué era el interés? Era un tema que nos remitía al artículo 60 de la ley de base, actividades profesionales y económicas. ¿A quiénes? Lo resolvía el artículo 5B. Y si uno ve la historia de la ley de establecimiento de estos dos artículos, de la ley 19.653, nos encontramos con que hubo una abundante discusión acerca de esta materia, ¿ya? Y hay ciertos hitos o puntos que son bastante interesantes porque los senadores que participaron en la discusión fueron dejando claro cuál era el sentido que ellos le estaban dando al concepto de interés, ¿ya? Es un tema evidente, en el fondo, que una regla que si ellos tienen interés deberían comunicarlo o abstenerse, ¿ya? ¿Qué dice, por ejemplo, el senador Saldívar? ¿Ya? El senador Saldívar señala en la historia del establecimiento de esta ley, dice que se trata de un interés personal y directo, de acuerdo como lo hemos interpretado siempre. Dice, por lo tanto, lo único que estamos haciendo aquí es introducir a la ley orgánica constitucional el número o del Congreso Nacional, el artículo 8º del reglamento del Senado. ¿Ya? Tenemos, por lo tanto, ya una opinión, dice, esta es una interpretación como siempre lo hemos hecho, como estaba en el reglamento, y el reglamento establecía que debía ser un interés personal, directo. ¿Ya? El senador Larraín, por su parte, dice, por ahora, reitero, se trata solo de mantener una norma, pero dándole un rango distinto al que posee, con una aplicación restringida pero real. Es decir, don Hernán, hoy día ministro, deja bien claro, dice, ¿sabe qué? Que lo que estamos haciendo, al igual que el senador Saldívar, dice, estamos subiendo la norma del reglamento a la ley orgánica, pero no le estamos dando una aplicación mayor de la que siempre hemos entendido, interés personal y directo. Es más, ocupa la expresión una interpretación y una aplicación restringida pero real. ¿Ya? El senador Viera Gallo, que también interviene en estos puntos, ¿ya? Deja también en claro y da claridad para entender qué entendieron los senadores cuando modificaron la ley orgánica. Dice, esta disposición, que fue muy discutida, incorpora el artículo 8º del reglamento del Senado a la ley orgánica constitucional del Congreso Nacional. El senador señor Viera Gallo, ¿ya? Esto se dio en la legislatura correspondiente del año 1998, y en definitiva la indicación que establecía este sentido de elevar del reglamento a la ley orgánica esta materia fue aprobada por 33 votos contra 3. ¿Ya?
que fueran abstenciones, o no hubo votos en contra. Su señoría, pero esta normativa, que era la que regía desde antes de los hechos y que regía también en el año 2009, tuvo modificaciones, ¿ya? Por eso este concepto de interés no se ha mantenido, y el concepto, por lo tanto, normativo de interés, no se ha mantenido el mismo en el tiempo. La modificación se viene a producir con la ley 20.880, que entra a regir en enero del año 2016. O sea, lo primero que tenemos que entender es que, o sentar como base más que entender, es que este concepto de interés que determina la ley 20.880 es posterior a los hechos que son materia de la acusación de cohecho. Ya no hay ningún hecho relativo al cohecho que abarque el mes de enero del año 2016. La ley 20.880 fue producto de la tramitación del boletín 7.616-06, ¿ya? Esta legislación, en sus artículos 1º, 7º y 8º, introduce en el estatuto parlamentario un nuevo concepto de interés y viene a modificar sustancial y radicalmente lo que hasta ese momento se entendía por tener interés en un asunto, ¿ya? El artículo 1º refiere cuando hay conflicto de interés, ¿ya? Dice, este conflicto de interés en el ejercicio de la función pública, cuando concurren a la vez el interés general propio del ejercicio de las funciones con un interés particular, sea o no de carácter económico de quien ejerce dichas funciones, o de los terceros vinculados a él determinados por la ley, o cuando concurren circunstancias que le restan imparcialidad en el ejercicio de sus competencias. El artículo 7º agrega además que hay que informar cualquier otra posible fuente de conflicto de interés para interpretar, a diferencia como lo habían hecho los senadores con anterioridad, no ya este concepto de manera concreta y restringida, sino que absolutamente amplio, ¿ya? O sea, el artículo 1º viene en cambiar un primer punto, dice, ¿sabe qué? El interés puede no ser económico, antes solamente era un interés económico, personal, directo. En segundo lugar, el artículo 1º agrega, dice, cualquier circunstancia que le reste imparcialidad, o sea, ya no se trata solamente del patrimonio, de ser dueño, de participar en una sociedad, que esa sociedad a la vez sea incumbente acerca de la materia que se está conociendo, sino que cualquier circunstancia, sin límite. Y esto lo corona el artículo 7º con esta obligación de informar otra posible fuente de conflicto de interés, ¿ya? O sea, sin ningún tipo de límites. El artículo 8º es el que establece esta obligación de hacer la declaración de intereses y patrimonio y señalar cuáles son las actividades que tienen que ser referidas, ¿ya? En la Cámara, en la historia de la ley, que corresponde a la documental 49, letra G de la defensa, se da cuenta de toda la discusión que hubo en la tramitación de esta ley 20.880, y fue precisamente en la discusión en particular en la Cámara de Diputados que que se modifica y se viene a ampliar el concepto de interés, producto, bueno, de la discusión que se dio a nivel de comisión en la Cámara, y de una indicación del Ejecutivo, que fue el que propuso esta frase, toda otra posible fuente de conflicto de interés, distinta a las que se detallan en el artículo, ¿ya? Y esta fue la indicación que en definitiva se aprobó, y vemos que, por lo tanto, cuando la ley 20.880 deroga además la norma que nos remitía en el 5C a la ley 18.575, establece en el estatuto parlamentario un régimen absolutamente nuevo, ¿ya? Reitero, ya no se trata de ser o no dueño. Por ende, tratando de responder la consulta, si ha existido o no evolución en el concepto de interés, por supuesto, viene siempre lo han entendido, y lo entendieron los senadores, como un tema patrimonial, como un tema por lo tanto, del patrimonio, de la propiedad, de lo que es del senador,
Así estaba en el reglamento, interés personal directo. La ley 19.653 viene a ampliarlo en el año 99, y ya no se trata de un tema del senador, sino que se trata también de un tema patrimonial o profesional de él o de estas personas referidas en la ley, y el cambio radical más importante ya se produce en en enero del 2016 en adelante con la ley 20.880, que ya derechamente abandona la tesis del interés como concepto patrimonial, y hay una amplia espectro, una interpretación absolutamente sin ningún tipo de restricción, dice cualquier circunstancia que le reste imparcialidad. Pues bien, su señoría, ¿cuál es la situación en el acusado? ¿Ya? Porque la verdad es que se ha dicho y se ha sentado por parte del Ministerio Público que mi representado tendría un interés. Eso se ha dicho como un hecho de la causa, o sea, casi sin necesidad de prueba. La verdad es que el elemento normativo nos debe a nosotros llevar a determinar si es que está acreditado o no que don Jaime Orpiz tenía interés en el concepto que estaba arreglado entre el año 2009 y 2013, ¿ya? Es decir, si él o estas personas, su familia y las personas que ahí aparecen individualizadas, tenían algún grado de participación, sea personalmente o a través de sociedades, en alguna empresa, en alguna sociedad que desarrollase actividades relacionadas con la actividad pesquera, sea artesanal o industrial, o en su desmedro, yo creo que, bueno, como el otro aspecto que establece la ley en cuanto a al interés por el tema profesional, dada la calidad de abogado que tiene, que es un hecho indiscutido por todas las partes, y no caería o no habría ningún punto que explorar acerca de esa materia, ¿ya? La verdad es que no hay ningún antecedente en la causa, ya tal cual como lo dijo mi representado, él nunca ha tenido acciones, ni ha sido dueño, ni él, ni su familia, ni las personas que refieren la norma legal vigente en la época, dueño de ninguna empresa o participado ni en la gestión ni en la administración de ninguna actividad pesquera, ¿ya? Esta consecuencia de que el Ministerio Público estime que el interés está determinado no por el concepto normativo que hemos referido, sino que por un concepto distinto, de que lo que ocurre es que como le financió su reelección en la campaña del 2009, por ese hecho tenía interés, cuando en realidad lo que vemos que esa posibilidad de tener algún conflicto de interés por si se puede estimar que esa circunstancia le resta imparcialidad, solamente es aplicable desde el mes de enero del 2016 en adelante. Pero bien, ¿qué es lo que llevó al Ministerio Público, y algo nos referimos el día de ayer, al tener que modificar la interpretación del delito de cohecho y centrar el interés y en la omisión de la revelación como núcleo del delito de cohecho en lugar del acuerdo o pacto ilícito en la venta de un acto? Lo llevó a tener que incluir en la acusación una serie de leyes que nosotros hemos denominado las leyes extrañas. Extrañas porque en referencia extrañas a Corpesca S.A., o sea, es decir, que no tienen relación con la actividad, ¿ya? La acusación específicamente en el acápite B del delito cohecho, número 14, letra G, enumera 7 actuaciones o intervenciones en diversas sesiones. Pueden ser más de una sesión, pero en general son 7 boletines distintos en que señala que este habría sido uno de los actos encargados, digamos, uno de los actos vendidos en la lógica del delito cohecho como pacto ilícito, o en la lógica del mero incumplimiento de supuestos deberes, atendido que no tenía interés, no había ningún deber, que habrían consistido en los actos vendidos en definitiva, ¿ya? La tesis de la defensa es que como él no tenía
ninguna grado de interés en la actividad pesquera. No solamente no tenía nada que revelar, sino que adicionalmente estaba obligado a concurrir y votar, ¿ya? Y participar en las comisiones en las cuales estaba en esta época como miembro, ¿ya? El deber que tiene el senador es precisamente ejercer su rol como legislador, ¿ya? No se puede excusar, ¿ya? Y no puede hacer abandono del cargo, por llamarlo de alguna manera. Es decir, si es que él no tiene una inhabilidad, y la inhabilidad solo se da normativamente por tener la propiedad sobre esta actividad pesquera, él debía necesariamente ejercer las labores legislativas como tal, o sea, cumplir su función como senador. La verdad es que la acusación solo refiere 7 boletines distintos, ¿ya? Nos referiremos brevemente, atendido que esta es una posición de la defensa, que en realidad los boletines que interviene el senador entre el año 2009 y 2013, que tienen alguna relación o pueden tener alguna relación con la actividad pesquera, son 14, más la ley larga de pesca. Por lo tanto, tenemos que al menos son 15 los boletines que interviene, ¿ya? De estos boletines que refiere la letra G del número 14, de la acusación, hago presente desde ya que no nos referiremos en este momento a 2 boletines, que es el boletín 3777-03, que es la ley que se llama Modificación de Normativa Pesquera en materia de descarte de especies hidrobiológicas, y tampoco nos referiremos al boletín número 8010-03, que se refiere a la modificación de la normativa sobre pesca de investigación, pesquería artesanal, manejo de recursos bentónicos y cuota global de captura, ¿ya? Que es la ley 20.560 posteriormente, ¿ya? Los boletines, cada uno de los 7 que aparecen en la letra G, para tener referencia a la prueba documental que se ha producido sobre la misma. El primer boletín, el boletín 6365-21, corresponde a la prueba documental 1103, letra A, 5 romano, incorporada el día 8 de octubre del 2019. 1103. La documental 1103, letra A, 5 romano, del 8 de octubre del 2019. El boletín 6391-21 corresponde a la documental 1103, letra A, 1 romano, incorporada el mismo día. Y además, la historia de esa ley corresponde... Entonces, abogado, ¿me podría repetir el boletín 6391? 6391-21 corresponde a la documental 1103 A, 1 romano, incorporada el día 8 de octubre del 2019. También está repetido en la documental de la defensa 122, letra F. En tercer lugar, el boletín 6309-02, 6309-02, corresponde también a la documental 1103 A, 1 romano, incorporada el 8 de octubre del 2019. El boletín 6242-21, 6242-21, corresponde a la documental común 1103, letra A, número 14 romano. El boletín 3777-03 corresponde al
la documental 1103, letra A, 13 romano, 1103, letra A, 13 romano, y la historia de esta ley completa, que esta es la ley 20.625, corresponde a la prueba documental de la defensa de Jaime Orpis, número 122, letra J. El boletín 7575-05, corresponde a la documental común 1103, letra A, número 10 romano, también ingresada el 8 de octubre del 2019, y la historia de la ley, que es la ley 20.576, está incorporada como documental de la defensa de Jaime Orpis, 122, letra I. Y por último, respecto a las materias que fueron objeto de expresa referencia en la letra G del número 14 de la acusación, está el boletín 8010-03, que corresponde a la documental 1103, letra A, número 8 romano, incorporada el 8 de octubre del 2019, y la historia de la ley, que esta es la ley sobre pesca e investigación, corresponde a la documental, en lo pertinente, 862 letra H, 862 letra H, incorporada el 24 de febrero del año 2020. Bueno, ¿qué podemos decir, su señoría, acerca de estos boletines y para entender lo extraños que son a la empresa Corpesca, ¿ya? El primer boletín, el 6365-21, dice relación con la incorporación de un enfoque preventivo frente a la aparición a nivel de la salmonicultura del virus ISA, ¿ya? Corpesca S.A. no tiene producción de salmones, por lo menos así nos fue acreditado. Por otro lado, todos sabemos que las jaulas con salmones se encuentran en general en la zona sur y no en la zona norte, no en la región, por lo tanto, en que Corpesca S.A. opera. El boletín 6391-21 corresponde a la modificación de la Ley General de Pesca y Acuicultura en materia de registro pesquero artesanal, ¿ya? Y en una reducción del valor de las patentes artesanales, ¿ya? En beneficio de organizaciones artesanales, ¿ya? También es un hecho de la causa, yo creo que no discutido, que Corpesca S.A. no es una... no está escrito dentro de lo que es la pesca artesanal, sino que claramente dentro de la pesca industrial. El boletín número 7309-02 se refiere a la implementación de medidas de conservación establecidas por la Comisión de Recursos Vivos Marinos Antárticos, ¿ya? Dentro de estas medidas, lo que hace esta normativa es que sanciona a los chilenos que realicen pesca ilegal en el área regulada por la Convención, que es en la zona antártica, en el fondo, que todos sabemos que no es el área, de acuerdo a lo que nos han referido los ejecutivos de Corpesca, y donde están sus plantas, ¿no? Que es la zona norte, ¿ya? El boletín número 6242-21 modifica la Ley General de Pesca y Cultura en materia de pesquería artesanal, ¿ya? Lo que hace específicamente en este boletín es que regula lo que es el reemplazo de la inscripción pesquera artesanal, incorpora algunas definiciones concernientes todo lo que es la pesca artesanal. Por la misma razón ya expresada, no tiene ninguna injerencia con Corpesca S.A. El boletín 7575-03
regula lo que es la explotación artesanal de recursos pesqueros en la región de los ríos, ¿ya? Esta es una moción de los senadores Larraín y Procuriza para solucionar un problema puntual que tenían los pescadores frente a la creación de la región de los ríos. No igual, pero también hubo un problema con los pescadores artesanales de Arica, tal cual como me referiré más adelante. Esos son los boletines, su señoría, que están analizados 5, porque hay 2, como digo, que voy a dejar para más adelante, pero se trata claramente ninguno de ellos de materias que tengan alguna relación con la empresa Corpesca S.A., ¿no? Hay otros boletines que no están en la acusación, pero que vale la pena hacer solamente una referencia y en cuanto a una enumeración, que es el siguiente, es el boletín número 6793-03, que da lugar a la ley 20.445, que regula la nómina de armadores para la pesquería del pez espada, ¿ya? O albacora, ¿ya? El boletín número 6917-21, que da lugar a la ley 20.451, que dice relación con enmiendas a la ley de pesca ante la catástrofe del 27 de febrero, o sea, el terremoto y los posteriores tsunamis ocurridos en la zona centro y centro-sur. El boletín 5699-03, que da lugar a la ley 20.479, que esta ley regula los reemplazos y transmisión de los derechos de los pescadores artesanales. Su señoría, esta ley, este boletín, el 5699-03, que dio lugar a la ley 20.479, es de autoría de don Jaime Orpiz Buchón, ¿ya? Había un problema cuando se creó las regiones 15 y 16 y se separó de la primera, en definitiva, y la redacción, como había quedado la normativa, establecía que cuando se transmitían o se reemplazaban los derechos de los pescadores artesanales, estos no se traspasaban y no podían pescar en las nuevas regiones, ¿ya? Esto fue una decisión, un problema real que se produjo de pescadores artesanales, ¿ya? Y demuestra, siendo esta la única ley de autoría exclusiva del ex senador Orpiz en materia pesquera, que su preocupación real y fuera de lo que se pudiera decir por la parte acusadora es en general de toda la actividad pesquera de sus regiones y no solamente la gran industria, ¿ya? Acá tenemos un acto concreto como legislador, presentar una moción y que la moción se declare admisible, se tramite y después dé lugar a una ley para solucionar un problema puntual, real y existente, y que, valga la aclaración, y por ello la resaltamos, no tiene ninguna vinculación ni ninguna relación con Corpesca. Otro de los boletines en materia o sea, que tienen o pueden tener relación con esto es el boletín número S1287-05. Esto se trata de que en el mes de septiembre del 2010, aquí vuelvo a reiterar, todos estos boletines no están en la acusación, pero son del mismo periodo. Este boletín nombra a otro miembro del Consejo Nacional de Pesca, a doña Susana Jiménez Schuster, ¿ya? Como miembro del Consejo Nacional de Pesca, en este sistema que después, cuando veamos los nombramientos de los señores Merino y Pulido, me referiré y explicaré que ya también el tribunal conoce por la prueba que se ha rendido, ¿ya? Doña Susana Jiménez, todos sabemos, es una investigadora del Instituto de Libertad y Desarrollo, no tiene ninguna vinculación con una área de pesca determinada. Otro boletín que no está en la acusación es el boletín 7489-03, 7489-03,
que dio lugar a la ley 20.525. Esta normativa, que fue también una moción del senador Orpiz en conjunto con los senadores Horvath, Cantero, Gómez y Sabag, busca proteger la biodiversidad de los tiburones, ¿ya? Todos sabemos que la empresa, o por lo menos lo que nos han dicho los ejecutivos de la empresa de Corpesca, el blanco, se ha dicho cuál es la especie que ellos capturan, es principalmente anchoveta y jurel, que son las especies que están destinadas a ser transformadas luego de los procesos en harina de pescado, ¿ya? Otro boletín es el boletín 7947-03, ¿ya? Que dio lugar a 7947-03, que dio lugar a la ley 20.597, ¿ya? Este boletín se tramitó en el año 2011, y lo que hace, en esencia, es crear una nueva institucionalidad. ¿Por qué? Porque crea lo que se denomina la Comisión Nacional de Acuicultura, ¿ya? O sea, ya sabemos que la empresa Corpesca, por lo menos de manera comercial y efectiva, no tiene ninguna explotación acuícola, ¿ya? Es más bien pesca y no tanto acuicultura. Por último, en cuanto a estos boletines que nos fueron incluidos en la acusación, está el boletín 8389-03. 8389-03, que dio lugar a la ley 20.632, que se tramitó en agosto del año 2012, ¿ya? Esta ley regula el manejo y la explotación de los recursos bentónicos y posibilita la inscripción en el registro artesanal, ¿ya? De una serie de zonas, la zona austral, la zona Arica y Parinacota, y en la isla Santa María de la región del Biobío. ¿Ya? Por lo tanto, aquí tenemos otro caso en que se trata de materias específicas de pesca artesanal, ¿ya? No relativo a la industria pesquera como es Corpesca. ¿Qué podemos decir, señoría, y por qué como defensa no hemos dado el tiempo de citar e invocar todos estos boletines y las leyes que dieron lugar? Es por lo siguiente, es porque primero no tenía interés el ex senador, por lo tanto no existía ninguna razón para que él se abstuviese de votar, intervenir, ya sea en comisión o en el hemiciclo, tanto en los discursos, en sus intervenciones, como en el ejercicio del voto propiamente tal, porque reitero, esa era su obligación. Y en segundo lugar, porque acá, frente a esta circunstancia que existan 7 boletines que tienen una vinculación o que pueden tener tienen una relación directamente con la actividad pesquera, nos debemos hacer la misma pregunta que nos hicimos respecto de doña Blenda Hus Mayar. Es decir, ¿por qué el abusador solamente algunos boletines estima que son los hechos vendidos? Estamos hablando de la teoría del cohecho, ¿por qué algunos no? ¿Ya? Debemos recordar que en el caso de doña Blenda Hus, de manera bastante sui generis, por llamarlo de alguna manera, porque no se señala hasta cuándo, después está en el listado, pero ella trabaja hasta después, simplemente se produce un momento en que se dice, mire, este mes sí, este mes no va a ser fraude. En este caso de los boletines relacionados con la pesca, nos encontramos con algo del todo similar. O sea, se le dice, señor, usted como tenía interés en la actividad pesquera debería haberse abstenido, pero no se abstuvo en estas 7 boletines. La verdad es que, como hemos señalado, no fueron 7, sino que hubo otros 7, ¿ya? No hay ninguna explicación lógica, no hay ninguna explicación que tenga sentido para determinar por qué el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado y el resto de los que adhirieron en esta parte de la acusación estiman que solo en algunos hay delito y en los otros no hay delito. Entonces, señoría, terminado este punto de lo que es el interés, el concepto normativo de interés, la evolución y quién debería tener interés,
y la consecuencia que llevó esta concepción del interés a tener que incluir este capítulo de las leyes extrañas para Corpesca en la acusación, con la referencia que he dicho. Voy a entrar directamente ya a lo que es el análisis de los hechos que fueron acreditados en el juicio. Ya hemos referido que como defensa vamos a dividir los hechos para efecto de su mejor entendimiento y exposición en 3 capítulos separados. El primer capítulo dice relación con todo lo que se vincula con la crisis del Jurel, con las medidas administrativas, políticas y legislativas para intentar darle una solución a la crisis del Jurel. El segundo capítulo que nos referiremos dice relación con aquellas leyes o boletines, mirados desde el punto de vista de la tramitación en el Congreso Nacional, en que la actuación de mi representado fue lisa y llanamente o derechamente, y de manera franca, absolutamente contraria a los intereses de Corpesca para demostrar y tratar, por lo menos en la lógica de la defensa, de echar por tierra la imputación que él se encontraba a disposición de la empresa Corpesca. Y un tercer capítulo, el de los hechos, dice relación, y último, dice relación con lo que es la tramitación de la ley larga de pesca o ley longueira, es decir, con los hechos que ocurrieron durante el segundo semestre del 2011 y durante todo el año 2012. Pues bien, el primer capítulo, o el primer punto, tiene como hito la crisis del Jurel. ¿Ya? La crisis del Jurel, que mi representado hizo una referencia a la crisis del Jurel, hizo un relato de la crisis del Jurel, de aquellas circunstancias que valía la pena tener presente o destacar, y ahora lo que haremos es simplemente tratar de hacer el link o la vinculación entre algunos de los hitos que él refirió, sin tratar obviamente de agotar cada uno de los puntos hasta el máximo detalle, sino que solamente tratando de hacer link entre algunos de los puntos que él refirió de la crisis del Jurel con la prueba que se ha rendido, es decir, con la misma lógica que ya me he referido los días anteriores, de corroborar los dichos de mi representado con los antecedentes que se han producido en el juicio. Mi representado explicó que estaba pendiente desde casi el año 2000 la realización de unos estudios de marcaje. ¿Ya? Esta realización de unos nuevos estudios de marcaje dice relación con una discusión que va a cruzar toda esta primera etapa de la crisis del Jurel, porque muy bien como lo sabemos, la forma que se intentó dar solución a la crisis del Jurel fue por varias vías. ¿Ya? Una de las vías, que era la propugnada en general por la actividad pesquera del norte, es decir, los que estaban en la macrozona norte, era sostener que existían, basados en antecedentes científicos y en opiniones tanto nacionales como internacionales, que existían en Chile, o existen en Chile, 2 stocks, es decir, 2 tipos o especies de jurel, uno en la zona norte y otro en la zona sur. Había en este punto una evidente contraposición con lo que era la posición de los pescadores y los armadores de la zona centro-sur, que sostienen que eso no es así, que es el mismo jurel. Lo que pasa es que como es una especie migratoria, cuando va traspasando o recorriendo la zona norte, está en una etapa juvenil, entonces por eso es que sea más chico, no es que sea otro distinto. ¿Ya? Entonces, una de las formas de solucionar y tener claridad era, oye, hagamos, y por lo tanto tenemos que hacer estos estudios de marcaje. La prueba documental de la defensa número 9, letras A, que es la versión taquigráfica del Diario del Senado del 23 de enero del 2002, y la prueba documental de la defensa número 9, letra B, que es la versión del Senado, la versión taquigráfica del Diario del Senado del día 5 de marzo del 2002, dan cuenta y aparece ahí la intervención de
el subsecretario de Pesca de la época, en que se refiere y dice, ¿sabe qué? Vamos a hacer los estudios de marcaje, ¿ya? O sea, es un tema que ya desde el comienzo, o sea, que se está presente esta lucha entre los dos sectores, estas dos opiniones técnicas. Un segundo hito que señaló mi representado en cuanto a por cómo se caracterizó o cuáles fueron las batallas que se dieron para poder intentar solucionar la crisis del Jurel, era evitar o solucionar la subrepresentación que tendría la macrozona norte en el Consejo Nacional de Pesca. Todos sabemos lo importante que es el Consejo Nacional de Pesca, porque la Subsecretaría de Pesca hace unos estudios, y esos estudios dan una propuesta para fijar la cuota, y esa cuota la tiene que fijar el Consejo Nacional de Pesca, y luego de eso, por lo tanto, cómo se vote en el Consejo Nacional de Pesca es un tema absolutamente importante, ¿ya? La documental de la defensa número 1, que es la acta de sesión número 10 del Consejo Nacional de Pesca, celebrada el 20 de diciembre del 2002, da cuenta de la intervención de don Jan Stengel, ¿ya? Donde dice que no se había llegado a un acuerdo, estamos hablando de una sesión del día 20 de diciembre del 2002, o sea, para fijar las cuotas de pesca para el año siguiente, no se había llegado a un acuerdo con el norte, porque ellos no aceptan el criterio, ¿ya? Histórico para la distribución, ¿ya? Señala don Jan Stengel, que es representante de la zona centro-sur, que les correspondía al norte un 7% del total de la cuota, de acuerdo a los promedios históricos, y que en los años mejores habían llegado al 10%, pero que ellos estaban, y que ellos querían en la zona norte una cuota mayor. Y en esa misma sesión, el subsecretario de Pesca, el señor Sandoval, da cuenta expresamente que la zona norte estaba menos representada. Es decir, ya en el año 2002 surge este inconveniente que luego veremos será tratado de solucionar vía mociones parlamentarias, ¿ya? El subsecretario de Pesca, don Felipe Sandoval, en esa sesión señala expresamente en que para el norte se le va a dar el 10%, ¿ya? Ahí surge esta determinación histórica de ser un 10%, el año 2002. Posteriormente, durante el juicio, el día 3 de diciembre del 2019, se le pregunta a don Francisco Mujica si recordaba si había existido alguna problemática en cuanto a la definición de la cuota. Sí, dice, venía desde que se le impuso al norte el 10%. El promedio histórico era muy superior a esa cifra, cercano al 20%. Es decir, aquí tenemos a un testigo calificado porque fue ya era gerente general de las empresas en esa época, en que da cuenta y recuerda vivamente cómo en esa sesión, en el año 2012, se fija este 10%. Tengo que tener presente que el año 2002 fue el año que la zona norte entra a la distribución de cuotas, porque entre el año 2000 y el 2002 la zona norte no estaba circunscrita o no le era aplicable los límites máximos por armador, ¿ya? Se había quedado fuera del sistema y ingresa, y cuando ingresa se le fija el 10% de la cuota. Y ahí viene el gran problema que se trata de solucionar por siempre en realidad. Otro punto que fue levantado por mi representado era que cada vez había menos pesca, ¿ya? De este punto se leyeron y se incorporaron algunos de los informes sectoriales de pesca y acuicultura de la Subsecretaría de Pesca, que corresponden a la documental de la defensa número 5 en sus distintas letras, que en definitiva van dando cuenta cómo fueron disminuyendo la cantidad de pesca, ¿ya? El criterio que siempre se utilizó y que refirió mi representado para comparar un año con el anterior
fue el total de toneladas del año 2004, ya que da cuenta el documental, la documental 5 letra F específicamente, y da cuenta que para el año 2004 se fijaron para el norte, ¿cuánto era este 10%? 1.548.000 toneladas, ¿ya? Distribuidas en casi 148.800 de jurel y 1.400.000 toneladas de anchoveta, que son las dos especies que captura principalmente, ¿ya? Es el ámbito o el origen o el contexto en que se produce la crisis, porque van pasando los años y la prueba demostró que la pesca fue cada vez peor. Y el año 2006 se produce la primera paralización de actividades de los tripulantes, ¿ya? En esta paralización que intervienen los tripulantes de Arica, Iquique y Mejillones, interviene y actúa además activamente el mismo senador Flores, que después, 3 años después, firma junto con el senador Orpiz y el senador Cantero la ya famosa presentación a la Contraloría. De esa paralización y la intervención del senador Flores da cuenta la prueba documental número 3, letra A, que es un diario de prensa, un recorte de la prensa de La Estrella de Iquique. Eso fue el 8 de junio de ese año. El 9 de junio interviene, y aquí tenemos como, vamos dándole sentido a la explicación que hemos dicho, que todas estas actividades en general de la crisis del jurel tienen componentes políticos, componentes administrativos y componentes legislativos, porque acá, como dijimos, ya vimos a un senador interviniendo, pero con el 9 de junio del 2006 vemos una autoridad regional interviniendo, y la intendenta Patricia Pérez interviene en el fondo y habla y hace referencia, esto se acredita con la documental 3A de la defensa, en que en el Consejo Nacional de Pesca se verá una sesión especial para efecto de solucionar el problema. Ya sabemos por el resto de la prueba rendida que la solución del problema se dio por 2 vías. Tratar en el Consejo Nacional de Pesca aumentar las cuotas, cosa que nunca se logró, y por otro lado, esto a nivel administrativo central, mediante el otorgamiento de cuotas de pesca de investigación con fines comerciales. Sigue este punto, y ya a fines del 2006, frente al fracaso de todo lo que son estos intentos a nivel de intendencia, se retoman las protestas, se bloquea el puerto, en el fondo, y eso lo acredita la documental número 10, letra E, y documental de la defensa, número 10, letra D. ¿Ya? Este es aquel que dice, con desnudos protestan frente a la intendencia, y que después supimos que se trataba de don Michel Campillay, el año 2006, protestando frente o pidiendo una mayor cuota de jurel. En junio también, ya habíamos visto cómo interviene un senador, interviene la intendencia, entra en este redil el subsecretario de Pesca de la época, don Carlos Hernández, y de esto da cuenta la documental número 3, letra G, ¿ya? Donde dice, y el titular es, creo que habrá una solución. O sea, el subsecretario de Pesca dando cuenta de que pueden tratar de hacer algo. Perdón, señor abogado, ¿cuál es la prueba documental? No escuché. La del subsecretario don Carlos Hernández, la prueba documental número 3, letra G. Gracias. No fue suficiente esto, y en el mismo mes se produce la intervención del ministro del Interior, don Andrés Saldívar, acompañado nuevamente de don Fernando Flores, ¿ya? Esta dice relación con la documental número 3, letra F, ¿ya? En que da cuenta cómo los tripulantes se reunieron con el ministro. Acá vemos todas las autoridades políticas, en definitiva, que van tratando de intervenir. Del fracaso del Consejo Nacional de Pesca, es decir, que no se otorgaron mayores cuotas de jurel asignadas para las regiones primera y segunda, da cuenta la documental 855 bis A. 855 bis A, que es la copia del acta número 4 del 2006 del Consejo Nacional de Pesca del día 30 de junio del 2006.
En julio, mes siguiente, la prensa daba cuenta la consecuencia obvia de haber fracasado esta tratativa, y dice, se retoman las movilizaciones, y esto da cuenta la documental 3 letra M. El titular de ese día del diario era "Pugna del Jurel no da tregua". Como obviamente esto fue escalando cada vez, a mediados de ese mes interviene la Presidenta de la República, doña Michelle Bachelet, y los documentos, que son la letra 3P y 3Q, dan cuenta cómo, junto con el ministro del Interior, Andrés Saldívar, se reunió en la ciudad de Antofagasta con los tripulantes. El diario da cuenta, o la publicación da cuenta, que se dará un bono a 1.100 trabajadores, y que esto abarcaba el 22% de los trabajadores pesqueros. Es decir, aquí tenemos a la autoridad política tratando de dar una solución frente al fracaso absoluto de que el Consejo Nacional de Pesca, controlado y manejado por el sur, diese mayores cuotas de pesca, en que dice, bueno, la solución es démosles un bono. Otros funcionarios de la Subsecretaría de Pesca, más adelante nos referiremos, nos relatan cómo la solución no solamente fue por la vía del bono, sino que aquí ya entra derechamente en juego, en el año 2006 y 2007, lo que es la pesca de investigación, ¿ya? Y el otorgamiento de grandes cantidades de toneladas de pesca de investigación, en que todos sabemos cuál era el resultado, que era que la pesca de investigación había que llenar unos formularios, que eran los informes, pero la pesca propiamente tal era para el armador, o sea, es decir, para el dueño del barco, ¿ya? Y Corpesca en ese sentido fue muy beneficiada con toneladas de pesca e investigación, con absoluta independencia de quién o de qué color político era el gobierno de turno, es decir, quién era el que designaba al subsecretario de Pesca, que era aquel que tenía la manija, el resorte o la posibilidad de determinar vía estas resoluciones las toneladas de pesca de investigación. El 2007, su señoría, nos encontramos que ya la crisis lleva varios años y tenemos que no ha habido ninguna solución. O sea, las capturas siguen a la baja. El Consejo Nacional de Pesca no da mayores cuotas de pesca. La solución política pasa por darle bonos, es decir, dinero directamente a los pescadores para que puedan paliar su situación. Y es en ese momento en que los senadores de la zona, de la macrozona norte, los senadores Orpiz, Cantero, Flores y Gómez, toman el asunto como propio. El año 2007, estamos hablando 2 años antes del financiamiento de la actividad política por parte de don Francisco Mujica Ortúzar mediante las donaciones políticas. 2 años antes presentan estos 4 senadores mociones de ley, ¿ya? Mociones de ley que apuntan directamente a solucionar los 2 causas que se estimaban como que dificultaban una solución. O sea, lo primero es que presentan mociones de ley para modificar la composición del Consejo Nacional de Pesca. Es decir, ¿para qué? Para que la zona norte no esté subrepresentada. Y en segundo lugar, presentan mociones de ley para que se realice el estudio de marcaje y determinar la primera madurez sexual, es decir, del jurel, es decir, para determinar, en definitiva, y poner fin a esta controversia mediante este estudio que debía realizar el gobierno de si hay un solo stock o no hay 2 stocks. Y además, adicionalmente, como se trata de una legislación que busca solucionar un problema real, plantean en estas mociones que se les dé al norte una cuota extraordinaria por ley de 150.000 toneladas, es decir, a las regiones 15, primera y segunda, con una talla mínima de 21,5 centímetros, ¿ya?
Ese, su señoría, es el boletín 5187-03. ¿Ya? Este boletín corresponde a la prueba documental común 861 letra B, boletín 5187-03, y corresponde a la documental 861 letra B. ¿Ya? La primera moción que presentaron dos, no tiene número de boletín porque fue declarada inadmisible. Nos explicaron los funcionarios del Congreso de que solo cuando se admitía tramitación tenían número de boletín, sino simplemente se archivaban por ser inadmisibles. Y para probar que existían se realizó esta moción parlamentaria declarada inadmisible, se incorporó la prueba documental 854, letra A, que son las copias de las mociones presentadas por la señora Orpiz entre el 2005 y el 2010, declaradas inadmisibles, que fue incorporada el día 27 de septiembre del año 2019. La moción el boletín 5187-03, que ya hacía referencia, también fue incorporada el día 27 de septiembre del 2019. ¿Ya? Y específicamente esa moción, que tiene el número de boletín, fue presentada el día 10 de julio del 2017. Su señoría, debo hacer presente que estas materias o estos boletines serán muy importantes, y por ahora solamente coloco el punto, no voy a entrar a su explicación, porque serán muy importantes para entender cuál fue el sentido, el tenor y qué fue lo que dijo 3 años después, el 2010, cuando mi representado interviene en la idea de legislar de una ley, que es la ley que termina siendo un boletín que termina siendo la ley 20.485, que precisamente volvía sobre estas mismas materias. ¿Ya? O sea, lo que me referiré y después lo explicaré es que es lo mismo que él en la moción escribe en julio del 2007, posteriormente lee en la idea de legislar sobre la misma materia en el año 2010. Pero sobre estas materias, en definitiva, su señoría, quiero dejar presente y dejar bien claro el punto, ¿ya? Que el año 2007 se presenta un boletín, ¿ya? Ese boletín en la sesión 74 ordinaria del 11 de diciembre del 2007, que corresponde a la legislatura 355, segunda cuenta la documental 861B2, fue rechazada por unanimidad en la Comisión de Pesca y posteriormente por mayoría en el Senado. Y en cuanto a la segunda materias, que son aquellas mociones inadmisibles, fueron declaradas inadmisibles en las sesiones del Senado números 65 y 72 del año 2007, segunda cuenta la prueba 854B que me he referido. Obviamente... Perdón, señor Rodríguez, vamos a hacer el receso de media mañana. Volvemos a las 11 horas.